Caso Hermanos Menéndez. Esta historia sucedió el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills, Los Ángeles, California, en Estados Unidos. José Enrique Menéndez nació en Habana, Cuba, el 6 de mayo de 1944, quien tenía 45 años al día de los hechos. Su padre fue José Francisco Menéndez y su madre María Carlota Jan. Ellos eran de una familia de clase alta. Su papá fue un destacado futbolista y su mamá destacó en natación. Las circunstancias de su país en ese tiempo lo orillaron a irse a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Esto fue en el año de 1960 a la edad de 16 años. Estuvo viviendo con una tía en Illinois. Estudió en la Universidad de Illinois. Él era un estudiante y atleta destacado en natación. Tenía una beca deportiva. Ahí conoció a lo que sería su esposa, Mary Louise Anderson, o mejor conocida como Kitty. Así le llamaban desde pequeña, y así le llamaremos en todo este caso, quien tenía 48 años al día de los hechos. Ella venía de familia de clase media, de padres divorciados, era muy bonita y sobresaliente, estuvo en varios concursos de belleza. Ellos se casaron en el año de 1963 y se mudaron a New Jersey. Kitty estudió Ciencias de la Comunicación y trabajó durante algún tiempo como maestra, pero después se dedicó al hogar. En 1967, José Menéndez se recibe de contador y tiene muchas oportunidades laborales. Trabajó primero en Cooper & Lybrand. Después trabajó en Lyons Container Service Inc., teniendo muy buen puesto y salario en ambos. Después se fue metiendo a la industria del entretenimiento, donde se destacó y amasó su fortuna. Trabajó en Hearst y después en RCA. Kitty estudió Ciencias de la Comunicación y trabajó durante algún tiempo como maestra, pero después se dedicó al hogar. Tuvieron 2 hijos, Joseph Lyon Menéndez, que nació el 10 de enero de 1968, quien tenía 21 años al día de los hechos, y después Eric Caled Menéndez, que nació el 27 de noviembre de 1970, quien tenía 18 años al día de los hechos. La expectativa que José tenía hacia sus hijos era muy alta. Él quería que fueran como él. Era muy estricto. Tenían que ser sí o sí personas destacadas. En los deportes, académicamente, en negocios, en todo. José Menéndez era una persona muy competitiva y perfeccionista. No esperaba menos de sus hijos. Además tenía el recurso económico para pagar las mejores escuelas, así que la educación no era excusa. Lai y Eric se criaron en un ambiente de dinero, lujos gracias al trabajo de su padre. Eran jóvenes groseros, vanidosos, no tenían respeto por las reglas. Esto gracias al modo de educarlos que tenía José Menéndez. Tenían que ser los mejores en todo, sin importarle lo que tuvieran que hacer. Sus valores no le importaban, no se los inculcó, solo debían tener éxito sin importar cómo. Ellos practicaban tenis, destacándose más Lai, y Eric se destacaba en natación. Él era muy bueno, pero nunca tenía contento a su padre. Después de cada competencia, él solo le recalcaba sus puntos malos en vez de felicitarlo por sus puntos buenos. José Menéndez era una persona muy inteligente, sobresaliente y destacada, pero en el ámbito familiar esto no le ayudaba. No era un padre comprensivo y no tenía ni un lazo afectivo con sus hijos, y como esposo era controlador e infiel. Le fue infiel a Kitty varias veces. Ella se llegó a enterar de varias infidelidades, pero por la posición de la que gozaba, el dinero, su carácter sumiso, aunado a esto, ella venía de padres divorciados y la había pasado muy mal, ya que en ese tiempo no era bien visto que fueras hijo de padres divorciados. Por esto mismo, ella siempre se calló y nunca dijo nada. Lo único que hacía era tratar de acompañar a José Menéndez a todos los eventos, reuniones de negocios que pudieran.
José Menéndez como jefe o compañero de trabajo era muy agresivo, déspota, no tenía tacto para manejar a la gente a su cargo, así que se hizo de muchos enemigos. En 1986 José Menéndez estaba sin empleo, pero le ofrecieron una oportunidad muy buena. En Carolco, era una empresa que se dedicaba a las videocaseteras, así que se mudó a Calabasas, en California. Pero solo él, su familia siguió viviendo en New Jersey. José Menéndez fue excepcional en ese trabajo, por lo cual Caracol contrató un seguro de hombre clave por $15 millones. Era para respaldarse si algo le pasaba a José Menéndez. Agregado a este seguro, le dieron a él un seguro de vida personal por $5 millones, dejando como única heredera a su esposa Kitty, pero al morir, sus hijos lo heredarían. Tomen en cuenta esto para una próxima teoría. José decidió comprar una casa en Calabasas, llevándose hacia su familia. Calabasas es un área muy costosa donde solo gente de mucho dinero puede pagar estas casas lujosas. Lai decidió quedarse en New Jersey para intentar una vez más ingresar a Princeton, y efectivamente fue aceptado en 1987. Pero estudiar no era lo que a él le preocupaba. Lai no se esmeró en estudiar, así que en el primer año lo suspendieron por copiar. Joseph, su padre, se molestó mucho, intentó arreglarlo, pero solo lo empeoró con su actitud arrogante. A José Menéndez no le molestó que su hijo copiara, sino que lo descubrieran y la vergüenza que tuvo que pasar. Así que lo metió a trabajar a la empresa. Pero Lai no era como José Menéndez, él no era trabajador, y sus compañeros lo percibían como alguien irresponsable y arrogante. Lai no ponía mucho interés en trabajar, tenía roces con su padre y no duró mucho. Pronto lo despidió. Mientras tanto, Eric se inscribió en la High School de Calabasas. Para este tiempo, Eric tenía un amigo llamado Greg Cindarelli. Ellos hicieron un tipo de obra de teatro sobre un joven llamado Hamilton, que descubre que al morir su padre, él heredará toda su fortuna. Entonces planea el crimen perfecto para matarlo y así quedarse con toda la herencia. Un fragmento de esta obra de teatro, escrito por Eric, dice: a veces me diría que no soy digno de ser su hijo. Cuando lo hiciera, me esforzaría más, solo para poder escuchar "Te amo, hijo". Y nunca, nunca escuché estas palabras. Este dato también ténganlo presente, ya que será relevante posteriormente. Debido a que se metieron en problemas por robo, tanto Lai como Eric, en las casas de sus vecinos millonarios, decidieron mudarse. Ya no querían vivir más en Calabasas. Eric y Lai también eran millonarios, no tenían necesidad de robar. Fue cosa como de adolescentes rebeldes por la adrenalina que Eric y Lai necesitaban en su vida, niños ricos sin nada que hacer. Joseph movió sus influencias y ninguno de sus dos hijos pagaron con cárcel sus delitos. Pero debido a estos infortunios, se mudaron a Beverly Hills. Sí, nada más y nada menos que a Beverly Hills, en la calle North End Drive 722. Era una hermosa mansión. En esta casa habían vivido estrellas como Elton John y Michael Jackson. Era una casa muy lujosa, con su cancha de tenis, su alberca, su casa de 2 pisos para invitados. Aparentemente tenían una vida plena y maravillosa. Todo parecía ir muy bien, en apariencias, mas sin embargo, adentro de esta mansión, la vida no era tan maravillosa. Debido a todas las cosas que habían hecho Lai y Eric, no llevaban buena relación. José Menéndez quería que sus hijos fueran personas exitosas y pues ellos solo querían fiestas, divertirse. Tenían muchos roces con su padre. Él era demasiado estricto. Es por eso que se dice que José Menéndez cambió su testamento, quitándolos de este. Tomen en cuenta esto para una próxima teoría. El día de la tragedia, el 20 de agosto de 1989, los hermanos Menéndez no estaban en casa, habían ido al cine. No había servidumbre, era su día libre.
Joseph y Kitty tuvieron un día muy tranquilo, estuvieron viendo películas en su sala de estar. Todo iba bien, todo iba normal, pero irrumpieron en su casa después de las 8 de la noche y les dispararon brutalmente con rifle a José y a Kitty. Cuando los hermanos Menéndez llegaron esa noche, al ver la terrible escena, Lai marcó al 911. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response. 722 North Elmore Park. What happened? Hey, stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Hello. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and my brother. Cuando llegó la policía, encontró a los hermanos Menéndez histéricos. No era para menos, sus padres estaban muertos, los habían matado de 14 disparos. José Menéndez no tenía sesos, le habían disparado 5 veces con un rifle, su muerte fue instantánea. Kitty no corrió con la misma suerte. Contaba con más disparos, en su pecho, en su brazo derecho, en la cadera y pierna izquierda. Pero aún con vida, los asesinos o el asesino recargaron el rifle y le dispararon en la cara. Era una escena brutal. Las líneas de investigación que se siguieron fueron las siguientes. Número 1. Un robo que salió mal, el cual quedó descartado casi de inmediato, pues no se llevaron nada. Otra línea era un ajuste de cuentas de la mafia. Al menos eso parecía debido al disparo en la rodilla. Otra línea sería algún ex empleado de Joseph. Él se había hecho de muchos enemigos, pero no había evidencia para esto y también se descartó. Los hermanos Menéndez tenían mucho miedo, decían temer por su seguridad, decían que tienen miedo de que los asesinos o el asesino de sus padres vinieran por ellos. Un día antes del entierro, estando en la limusina, Lai le muestra sus zapatos a la que era secretaria de su papá y le dice: «Mira, Marce, ¿quién dijo que yo no podría tener los zapatos de mi padre?», con una pequeña sonrisa siniestra. Ellos siguieron su vida sin mucho dolor. Compraban cuanta cosa querían. Ellos habían heredado todos los millones de su padre, lo del seguro de las acciones, 2 mansiones que tenían en ese tiempo. Esta fortuna ascendía a unos $14 millones aproximadamente. Ellos decidieron no vivir en la casa de Beverly Hills por obvias razones. Estuvieron viviendo en hoteles de lujo y después rentaron 2 lujosos apartamentos en Marina del Rey. Y pocos meses después gastaron mucho dinero en relojes, apuestas, ropa de marca, entrenador personal para Eric, y se lo llevaba a cada partido, ya que él quería ser jugador profesional de tenis. Y también decidieron ya no ir a la escuela. Lai intentó ser empresario, compraba casas en el área de New Jersey y las alquilaba. También compró un pequeño restaurante de alitas que le gustaba mucho, diciendo que era un sueño que su madre tenía, que lo hacía por ella. Las investigaciones seguían la línea de un crimen de la mafia, pero no quedaba del todo claro. Los hermanos Menéndez incluso habían contratado guardaespaldas,
Todo esto pasó en un lapso de 6 meses. Los investigadores cada vez miraban más raro a los hermanos Menéndez, desconfiando de ellos. Debido a este hecho, a lo que habían visto en esa casa, a la traumante escena, a los hermanos Menéndez se les mandó a terapia. Ahí conocieron al psicólogo Jerome Ociel. Eric tenía constantes pesadillas sobre el homicidio de sus padres, y como le había tomado mucha confianza a Ociel, un día, ya perturbado, estresado y sin poder con su conciencia, se lo confiesa todo. Le dice que él y su hermano habían matado a sus padres, y todo esto quedó grabado. Sí, Eric y Lai, los hermanos Menéndez, habían asesinado a sus padres. Bien amigos, esta es la primera parte. Esta es una historia ya antigua, ya resuelta, que volvió de moda hace poquito en TikTok. Yo conocí esta historia cuando yo era muy pequeña por medio de una película. En esta película se resalta más que nada la versión de ellos, el motivo por el cual ellos dicen que asesinaron a sus padres, y la verdad yo me quedé traumada y en shock. Hasta ya más grande conocí ya toda la versión, hay libros también de esto, y ya como que te queda la duda. Este es un caso ya resuelto, pero que no sabes si sí o si no, así que esperen la segunda parte la próxima semana y ustedes tomen su propia decisión. Te dejo un caso recomendado y te puedes suscribir dándole clic al logo de nuestro canal. Hasta el próximo caso, mis curiosos del crimen. Te quiero. Bye.